ciudad de Bariloche. Estoy con el candidato de la izquierda, el señor Armando Aligia. Buen día, Armando, bienvenido a Comenzando la Mañana. Buen día, gracias por el espacio. Por favor. Efectivamente, somos del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad y vamos 4 partidos juntos y es la única expresión de izquierda que se presenta en estas elecciones y la diferente, diría yo, por lo que estaba diciendo. ¿Qué intereses defendemos? Justamente creo que acá se puede segmentar en 2 o 3 sectores de la política. Un sector es el que representan ustedes, que no sé por qué digo, digamos, me gustaría saber efectivamente, tengo mis presunciones, pero por qué a la izquierda le cuesta tanto instalarse, porque en otros países sí ha triunfado, y hablo de democráticamente, ha llegado a ser gobiernos inclusive. Sin embargo, en nuestro país y particularmente en Río Negro, Bariloche, más todavía han tenido concejales en distintas localidades de la provincia, pero acá en Bariloche estuvieron a punto en la última elección, pero bueno, un par de votos ahí los separó de acceder a una banca del Consejo, pero no tiene una fuerza desde lo institucional, habló o la representación política. No sé si hay algún análisis a priori que vos puedas hacer. Estamos creciendo, esa es la realidad. Estamos también sumando unidad. En esta oportunidad vamos 4 partidos, antes éramos 3 en el Frente de Izquierda Unidad, ahora estoy yo como candidato a intendente de Izquierda Socialista, pero nos acompañan concejales, candidatos a concejales de las otras fuerzas, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el Partido Obrero y el MST. O sea, es un acuerdo de las 4 fuerzas. No tenemos financiación de ninguna organización, ni de empresarios ni de ONG que nos apoyen. Nos costeamos con los trabajadores, eso es más difícil, nos es más difícil llegar a la difusión. Por ejemplo, bueno, habrá visto la RAP, Red de Acción Política, que está financiada por Estados Unidos, por el National Endowment for Democracy, que a su vez está financiada por la CIA. Reagan la dio a conocer en su época cuando era presidente, y ahora están financiando políticos argentinos como Patricia Bullrich, está Michetti, estaba ahí, varios del PRO que estuvieron en el gobierno, pero también están peronistas, Perotti, Urtubey, Arroyo, están ahí. Se puede ver por internet, si buscan RAP para ver quiénes son, si buscan NED también pueden ver quiénes son. Es un ejemplo, ¿no? Una ONG que está financiada directamente por Estados Unidos y que varios viajan gratis a Estados Unidos, y nacionalmente que defienden los intereses de el pago de la deuda externa fraudulenta, aparte del arreglo de Macri, esto es escandaloso, de $50.000 millones que ahora este gobierno actual refrenda, salvo que pateó un poco para el vencimiento, pero eso nunca se puede pagar. Entonces esos intereses son los que están representados por la mayor parte de los grandes empresarios, incluso del exterior, que financian eso. Nosotros nos financiamos con aporte de los trabajadores, básicamente. Armando, y todos termino con esto, los diputados y concejales que salen cobran como una maestra, ¿no? O sea, somos bastante diferentes en cuanto al modo de hacer política, y eso cuesta, pero estamos creciendo, y bueno, como decía la vez pasada, casi llegamos a un concejal, y esta vez esperamos que pueda estar ahí para representar los intereses de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud. Armando, bueno, en principio hay dos preguntas que me dejas ahí pendiente o me das pie a hacer. Una es este análisis que haces, que tiene que ver con el marco nacional, con la coyuntura que nos deja la deuda externa. Nosotros tenemos una deuda externa propia como provincia, y este gobierno nos deja una deuda, que podríamos decir una deuda externa para el municipio, porque nadie habla de valores, hablamos mucho de los pozos porque es la realidad, del transporte de colectivo, pero nadie habla de ese tema en particular. Digo, ¿por qué siempre ustedes van a lo macro y les cuesta tanto
entrar directamente en lo micro, hablar de nuestra deuda, hablar de nuestros problemas en particular, digo. No nos cuesta. Lo que estaba diciendo es por respecto de las financiaciones, de que Bariloche no es una isla. Es decir, acá tenemos los problemas que son a nivel nacional, de bajos salarios, inflación, trabajo precarizado con 50 o 60 horas semanales, el problema de la vivienda, que digamos, además acceso a servicios públicos, agua y luz en algunos barrios, también sucede a nivel nacional. Y aquí se nos suma el problema del transporte y el ambiental, el vertedero en particular. Sí, bueno, tenemos ya desde hace 12 años que tenemos propuestas para todos esos problemas y que naturalmente las voy al menos brevemente, describir. Claro, bueno, yo te preguntaba esto justamente porque vos cuando empezaste a enumerar hablaste de candidatos o de funcionarios que son en un caso de Santa Fe, en otro caso de San Urtubey, se me fue ahora, Salta, digamos, muy lejanos acá, y nosotros tenemos nuestros propios candidatos, sabemos de que Genuso, si bien es candidato menor, digamos, es funcionario menor para todo este esquema, pero cuando va a Europa no es que solo va a visitar a la hija, digamos, son negociaciones, estas cuestiones. Bariloche es muy importante, aunque nosotros lo veamos como chiquito, pero en el contexto mundial, Bariloche es una de las ciudades importantes en el mundo, y por eso, bueno, tenemos la región más que Bariloche en particular. Es muy importante y está en meses de negociaciones que no sé si vos siquiera te imaginas. Yo no me imagino, digamos, el alcance. Puedo proyectar, pero no sé si vos, estando en la política, llegás a imaginar la importancia que tiene esta región en el mundo. Y bueno, entonces digo, cuando mencionás esto, te vas lejos y acá tenemos nuestras propias cuestiones. Por eso te preguntaba. No, está bien, no, seguro. No, eso era respecto de la financiación en general y para dar un ejemplo. Acá, respecto de la financiación de aquí, en forma concreta, nosotros proponemos que quede en el municipio el Cerro Catedral, o sea, que no se concesione y revertir la concesión de CAPSA. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de dinero. El presupuesto del municipio son 22.000 millones de pesos. Sí. Lo que sale un pasaje diario en el Cerro Catedral está casi 30.000 pesos. Sí. El promedio de esquiadores ahora en alta temporada, que me dijeron trabajadores que se extendería hasta mediados de agosto, son 15.000 esquiadores diarios. Eso da 450 millones de pesos por día. Entonces, con 50 días de eso, uno equipará el presupuesto municipal. Por supuesto que no, digamos, hay costos ahí, pero va a ser mínimo. Sí. Si el Cerro Catedral estuviera municipalizado, uno podría sacar un buen porcentaje de ahí para hacer obras imprescindibles, las obras de agua, de extensión de agua del barrio Frutillar y los aledaños, pluviales, extensión de luz, agua potable, algunos barrios que no tienen agua potable. Sí. Naturalmente tapar los pozos que hay ahí, no dejar permanentemente en obra no es tapar los pozos, asfalto concretamente, es decir, arterias principales asfaltadas como corresponde y con veredas. Bueno, porque eso es algo local. Sí. Y digamos, el IVA, todo el IVA va para Nación. Sí. No se coparticipa el IVA. ¿Y eso para dónde va? Para pagar la deuda externa, que es de nuevo un fraude, pero bueno, hay que pelear por eso. Hay el Hotel Yauyao, la habitación más barata son $300, y hay 100 habitaciones. Entonces, si uno pudiera poner algún impuesto razonable a los grandes empresarios, no al kiosquero de la esquina, ese habría que bajarle el impuesto, pero los grandes empresarios, subir los impuestos, uno tiene recaudación local para hacer obra, ¿no? Sí. Eso ya es bien concreto a lo local. Y bueno, entonces ya, es decir, yendo o siguiendo, digamos, el objetivo de la nota es lo local, porque vos sos candidato a intendente. Cuando empezamos la nota también me dijiste que aspiran a tener un concejal, digamos, si la aspiración es tener un concejal, tu figura que es, digamos, es para arrastrar votos, es porque hay que cumplir, ¿cuál es el objetivo de que vos seas candidato a intendente? Digamos,
hay solo dos modelos acá, digamos, la izquierda, y la única expresión de izquierda somos nosotros, somos los que estamos en contra de pagar al Fondo Monetario Internacional, somos los que defendemos un proyecto de los trabajadores, una característica de asamblea, trataremos de que los trabajadores, por ejemplo, el transporte que sea municipal con control de los trabajadores y de los usuarios, y así en todos los ámbitos, que el vertedero, o mejor dicho, la separación de residuos se decida cómo se hace la ARB y los promotores ambientales, y en ese sentido es diferente de todos los otros proyectos. Entonces, sea lo que sean nuestras posibilidades, tenemos que defender ese proyecto. Naturalmente que uno va, digamos, sale a la cancha para ganar, y eso es lo que queremos. O sea, no me voy a tirar a menos. Sí, porque yo el análisis que hago, que lo decía, uno nunca sabe para dónde va a escapar esto. Lo real es que las encuestas ya no sirven para nada, ni siquiera sirven para papel higiénico, para ser bien gráfico, porque quedó demostrado no solo en la Argentina, en el mundo, que las encuestas están errando, y no es de esta última elección, de esta última semana, sino lo vienen hace por lo menos 2 elecciones, es decir, hace más de 8 años que vienen demostrando lo errónea de los datos, o lo erróneo de los datos de las encuestas. Entonces puede pasar cualquier cosa, al punto de que vos el 10 de diciembre tengas que asumir como intendente. Digo, puede ser muy lejana y casi estratosférica la idea, pero es una posibilidad, porque si de pronto... Estoy pensando jubilarme en noviembre, así que estoy preparado para asumir otra responsabilidad. Si bien me gusta la parte científica, que me va bien, en mi profesión, tengo 235 trabajos publicados, algún premio de la Academia Nacional de Ciencias, que no quiero hablar de mí, pero digamos... que es importante, digamos, la gente te tiene que votar, digamos, la gente que te va a votar, más allá de votar a la izquierda, te va a votar a vos, va a votar a un candidato, porque por más buena idea, un corrupto con buenas ideas sigue siendo un corrupto. Entonces, digo, mostrar a la persona que no es, que es la persona idónea, creo que es el objetivo, al menos que tengo yo, de mostrar a la persona. Las ideas las conocemos todos. Entonces, digamos, Armando Aligia, y ahí sí, por ahí empezaría la nota. Quise, digamos, hacer una introducción un poco con esto de lo que es la izquierda, y ahora ir al candidato en sí. Bueno, vos decís, vos sos trabajador del Centro Atómico, muchos años, me decía, a punto de jubilarte, eso no lo sabía. Contá un poco más de vos. Sí, soy además delegado de ATE del Centro Atómico Bariloche. Estuve en la Comisión de Padres en Defensa de la Educación Pública en 1991. En 1997 estuve entre los procesados por una manifestación en Añereco, en defensa de la educación pública. Estuve en casi todas las protestas ambientales por la restitución de la ley 3981 en principio, ahora alguna ley que prohíba la megaminería en la provincia. Podemos traer en detalle que eso es un saqueo de vuelta para sacar un 3% para la provincia, tener una migaja para hoy, y cuando se termine eso en 7 años, la explotación de Calcatreu, por ejemplo, nos quedan 500 años o más de contaminación. Bueno, eso es en línea general, y bueno, la parte científica, soy investigador superior del CONICET, la máxima categoría, que llegué después de muchos años, empezando desde abajo, porque mi padre era remisero, mi madre costurera, me hablaron de la importancia del estudio, toda mi educación fue pública, logré pasar el examen de ingreso al Balseiro 2 veces, porque me tocó la conscripción en el medio, en el 75, y bueno, pude hacer mi carrera aquí. Y hoy por hoy, digamos, sos ciudadano barilochense, comprometido con la realidad de Bariloche. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo, digamos, tu lugar en el mundo? Efectivamente, creo que tiene graves problemas esto, como mencionábamos, ¿no? El trabajo, la falta de obra pública, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, el vertedero, y hemos discutido estos problemas ya desde la formación del Frente de Izquierda Unidad hace 12 años. Hace 12 años también fui candidato a intendente. Y bueno, el Frente de Izquierda ha crecido, hemos discutido esto con los trabajadores involucrados en general, o sea, la RB, los promotores ambientales, y tenemos estos proyectos que pensamos llevar a cabo junto con las y los vecinos y los trabajadores de cada sector involucrado.
¿Cómo es esto de las y los vecinos? Nosotros vemos en las manifestaciones que hay por el reclamo del transporte público, algunas manifestaciones que se han dado en casos puntuales, la alta participación en las redes digitales o en las redes sociales y la baja participación presencial. Por ejemplo, lo último fue esta convocatoria por el tema del transporte público hace 2 semanas atrás en el centro cívico, donde había 20, 30 personas y digamos en una ciudad que tiene 20.000 usuarios por día por lo menos. Entonces, ¿cómo interpretás esa cuestión y cómo lo van a hacer ustedes para hacerlo de otra manera? Sí, cuesta la movilización, pero es diferente si desde la difusión y si desde el municipio se plantea esto y se escucha, ¿no? Hay análisis políticos, hay libros que se han puesto sobre el tema de la participación. Entonces, por ejemplo, en el 2001 había muchas asambleas y veían que podían hacer algo. Si digamos, seguidamente las y los vecinos participan en asamblea y ven que no se consigue, entonces digo, bueno, me quedo a trabajar, hago otra cosa. Claro. Entonces, si desde el mismo municipio se impulsan las asambleas y las discusiones, va a ser diferente. Entonces, bueno, lo vamos a escuchar y vamos a tomar alguna medida en relación a esto. Entonces, creemos que eso es muy diferente, ¿no? Y que, digamos, hay que fomentar la participación vecinal y ver que tiene participación. Todo lo contrario de lo que se hizo con el Cerro Catedral, por ejemplo, ¿no? O sea, se hace la concesión unilateralmente de parte del intendente, se juntan 7.000 firmas, con 5.000 era suficiente para tener un plebiscito y ver qué opinaba la ciudadanía, se juntan 7.000 y no le dan importancia a eso, ¿no? Entonces, es desalentar la participación popular lo que hizo Genuso, y bueno, se ve naturalmente que puede tener sus consecuencias. Nosotros creemos que el transporte municipal, para decir algo concreto de eso, tiene que ser, el transporte tiene que ser municipal y gestionado por sus trabajadores y con control de los trabajadores y de los usuarios, ¿no? Entonces la multisectorial para el transporte público tendría un lugar fundamental ahí, y tenemos que tener, o sea, ya lo vemos, quienes transitamos en bicicleta o en auto por la Bustillo o por el Faldeo, vemos que el tránsito está colapsado y es algo casi irracional que haya 30 autos con 1 o 2 personas en una fila y todas esas personas pueden ir en un solo transporte público. La cuestión es que el transporte público tiene que ser eficiente, tiene que haber más frecuencias y de manera que inducir a las y los vecinos que tengan auto a preferir el transporte público. La ciudad del futuro va a ser aquella donde va a estar el transporte público. No va a haber petróleo. Armando, van a tener algunos autos eléctricos, pero entonces tenemos que hacer eso. ¿Cómo harías vos entonces con el tema del transporte público el 11 de diciembre? Porque acá hay una empresa que es privada, ustedes proponen de municipalizar el transporte con los trabajadores, es decir, yo no sé si eso es efectivamente, eso es lo que proponemos. ¿Y cómo haría, digamos, que de un día para otro se quedaría sin colectivo Bariloche entonces? ¿Cómo se haría? Bueno, habría que ver, o comprar o ver, digamos, que mi bus abra los archivos y ver cómo es esa situación y comprar las unidades. Claro, es decir, se sentarían... Respecto a la ganancia, sí. Se sentarían a negociar con mi bus, en este caso, digo, el tema del transporte. Digamos, ¿qué es lo que hacen? Si les compran los colectivos, ¿qué es lo que hacen? Sí, a ver... Podríamos ver de los libros de contabilidad cuántas ganancias han tenido y a cuánto equivale eso, ¿no? Sí, bueno. Pero depende, por supuesto, de la relación de fuerzas, sí. Pero esa es la idea. Claro. Digamos, no es, se ha hecho en muchas ciudades del país y del exterior eso. Y con el tema de, digamos, yo siempre y con todos los candidatos estoy tocando 4 o 5 puntos que para mí son los esenciales en el Bariloche de hoy 2023. Uno es el transporte público, sin duda. Ahí está el tema de la vivienda, y más allá de la discusión antigua del acceso a la vivienda, hoy hay una nueva discusión que es el acceso al alquiler de una vivienda, más allá de la vivienda propia. Sí, ¿ustedes tienen un estudio, un análisis, una propuesta concreta con el tema de los inquilinos? Respecto
la vivienda, proponemos un relevamiento un registro municipal de las tierras fiscales y también de las privadas ociosas, para ponerla a disposición de un plan de viviendas populares y con cuotas que no superen el 10% del salario. Eso es lo principal. Sí, y dar trabajo para crear esa vivienda, ¿no? Digamos, para el inquilino de hoy eso es a largo plazo. Pero bueno, naturalmente los salarios están en pesos y devaluados y los alquileres están en dólares ahora. Sí. Entonces hay que regular el mercado inmobiliario, no podemos dejar a la oferta y la demanda. La oferta y la demanda falla en algunos casos. Un caso claro es el de los alimentos. O sea, los alimentos tienen, cualquiera que estudie economía lo sabe, tiene una demanda elástica. Entonces, si por ejemplo se produce 10% más de alimento, el precio cae a la mitad. Entonces, lo que hacen los productores es tirar. Se ponen de acuerdo y tiran el alimento para que no ponerlo en el mercado y entonces que vuelva a subir el precio. Lo que es ridículo, ¿no? O sea, hay que regular el precio de manera que el productor pueda cubrir lo que, digamos, su trabajo, pero tiene que regular el Estado eso, si no es un desastre. Bueno, el alquiler es lo mismo, ¿no? O sea, si no hay alquileres, y hay muchos que están, digamos, alquilando su piecita en forma, yo diría, irregular, ¿no? Con Airbnb, una plataforma de Estados Unidos que permite hacer eso. Y la otra vez estaba hablando con alguien que está alquilando una piecita por 70.000 pesos, una pieza en una casa. Sí. Entonces el Estado tiene que intervenir ahí, regular una ley de alquileres razonable, por ahí, digamos, con la indexación que nace anual, que sea cada 6 meses, pero no pueden tener un precio exorbitante con una ganancia exorbitante. Y hay que ver la forma de que, digamos, a ver, para el turismo tiene que tener viviendas acorde a su estándar turístico, por ahí tendrá que pagar un poco más, pero no puede ser que vengan y aprovechen por pagar 2 mangos menos en una casa particular, una pieza, que pague un poco más y que, digamos, haya alguna posibilidad para los trabajadores de clase y los trabajadores de Bariloche de alquilar. El tema eso lo tiene que regular el Estado, claro. O el municipio. Otro de los puntos importantes, y que lo tocaste hace un ratito vos, es el tema del vertedero, un tema que en lo particular nadie se siente afectado, a no ser que viva en Valle Azul o Barrio Unión, esos barrios linderos al vertedero. El resto de la ciudadanía por ahí no se siente afectado, pero por suerte vamos tomando conciencia y se sabe lo que produce, los perjuicios que produce este vertedero en particular. ¿Qué propuesta tienen ustedes con el tema del vertedero? Sí, perfecto. Primero, digamos, yo he hablado con la Asociación de Recicladores de Bariloche. O sea, naturalmente que la disposición final no puede estar ahí a 2 cuadras de los barrios aledaños y prendiéndose fuego a cada rato, ¿no? O sea, la disposición final hay que sacarla de ahí. Pero digamos, es el más contaminante del mundo y este problema viene ya desde más de 12 años. Hace 12 años ya se discutía este tema y alguna propuesta podrían llevarla a Pilcanilleu, pero digamos es una solución fácil y los de Pilcanilleu no se negaron a eso. Primero, digamos, hay que hacer no se ha conseguido ni siquiera separar los residuos secos de los húmedos y digamos concientizar a la población para que lo haga. Claro. Ahí están los promotores ambientales, digamos, que tienen un plan potencial trabajo de nación, cobran 43.000 pesos con ese plan, no tienen seguro y están, digamos, haciendo educación para separar residuos y para hacer compostaje, pero no tienen apoyo. Proponían que uno de ellos hubiera en cada CAT. Ni siquiera el municipio se ha ocupado de eso. Los recicladores necesitan una platea para poder moler el vidrio. Necesitan una máquina para picar el plástico. Tenemos que, digamos, es un problema ambiental básico. Yo creo que no solo los vecinos de ahí lo sienten. O sea, hay muchas vecinas y vecinos en Bariloche con conciencia ambiental. Acá en el barrio El Pájaro Azul, donde vivo, hay un contenedor para los residuos secos y muchos vecinas y vecinos lo llevamos ahí para que de ese contenedor para residuos secos se recicla. Pero se está reciclando menos de 1/3 de los residuos secos que hay. Entonces estamos acumulando basura, digamos, para hablar más de pronto, al pedo, o sea, o para hacer un daño ambiental. Tenemos que entender el concepto de basura cero. Sí. Y eso los trabajadores lo saben. Por otro lado, bueno, si se retira eso, lo primero que hay que hacer es un relleno sanitario. No se hizo un relleno sanitario. Todas las aguas, digamos, toda la contaminación del vertedero va a la capa subterránea.
En Bolsón hicieron un relleno sanitario. Entonces, si se hace la disposición final, tiene que ir un relleno sanitario. Eso no es discutido, digamos, hay una tesis en la Universidad del Comahue respecto de esto. Y en todo este tiempo, en 12 años, no se ha hecho nada. A mí me sorprende ahora que estamos en elecciones que la gobernadora diga que va a hacer algo. La gobernadora y candidata a intendente, ¿no? Parece una promesa electoral, ¿no? Si uno saca una deducción, ¿qué decimos? En 4 años la gobernadora no hizo nada, en 8 años el intendente no hace nada, son del mismo signo político, y ahora dicen, bueno, vamos a solucionar el problema del vertedero, justo ahora que hay elecciones. Es medio extraño. Pero, digamos, de todas maneras, hay formas de hacerlo bien. También toda la parte orgánica, hay que atender al compostaje, que tiene naturalmente uso para fertilizantes, lo que sea, y biodigestores, aprovechar el gas metano que se produce ahí, no dejar que se incendie, o que se vaya a la atmósfera, que es peor, porque el metano es más produce más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces conviene quemar el metano, aunque sea para calefacción, que dejar que se vaya a la atmósfera. Pero digamos, esta propuesta de los biodigestores está hace 12 años y no se ha hecho nada, ni siquiera algún avance, algún análisis de eso. Bueno, había un proyecto que estaban ahí tratando de investigar eso y se quemó. No sé cómo se incendió un laboratorio de investigación que había ahí. Sí. Bueno, sí. Son cosas básicas, digamos, ¿no? Digamos, siguiendo un poco el tema, hablando con los trabajadores, las y los trabajadores del vertedero y con los promotores ambientales, uno ve que hay cosas básicas que no se les da importancia. Yo justamente traía a colación el tema del vertedero, no sé si es colega tuya, Carolina Bañato, que me explicaba la inviabilidad de la propuesta de la gobernadora, concretamente, de una persona que no habla desde la política, sino de los conocimientos técnicos, que decía concretamente que es inviable eso de lo de la gobernadora. Por eso, digamos, traigo el tema del vertedero y busco propuestas, a ver qué dicen los distintos candidatos ante esta realidad y cuáles son sus propuestas. Por eso te digo, ahí es donde quería llegar. Es interesante, no creo que vi alguna nota de ella, pero no sabía. Efectivamente, digamos, a ver, los trabajadores, las y los trabajadores del vertedero no conocen en detalle la propuesta de la gobernadora, lo que también es sorprendente, ¿no? Porque uno tendría que primero hablar con las y los trabajadores. Así que yo no conozco el proyecto en detalle, pero efectivamente, digamos, suena sospechoso que se presente ahora, que diga que se va a transportar por el tren, pero no se sabe a dónde, porque no está en la disposición final, y si es la disposición final, primero hay que hacer un relleno sanitario, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, y hay que ver cómo se traslada ahí y qué se traslada ahí, ¿no? Porque la separación original sería en el vertedero actual, o en el lugar del vertedero actual, porque quizá habría que cambiar de nombre, planta recicladora, lo que sea, y después, habría que ver qué se aprovecha del orgánico en ese lugar, o sea, si se puede hacer un biodigestor ahí, o si se traslada el biodigestor a otro lado. Quizás, digamos, la parte de aprovechamiento energético, mejor que esté en la ciudad, porque los vecinos pueden beneficiarse de ese gas o lo que se produzca, ¿no? Pero digamos, no sabemos absolutamente nada de eso. Después, fuera de programa, pasame, no sé. Sí, te la comparto. Sí, te la comparto. Estoy conversando con Armando Aligia, candidato a intendente del Frente de Izquierda para las próximas elecciones municipales. Y yo toqué 3 puntos, te decía, son 4 o 5 puntos que les pregunto a todos los candidatos. Otro punto importante que sería y saber cómo se va a hacer, porque el diagnóstico lo tenemos todos. Digamos, cualquiera que vive en Bariloche, estos puntos no es ninguna, no estoy descubriendo nada, la pólvora ni mucho menos, pero el tema es cómo se hace. Una de las grandes deudas que deja esta gestión Genuso de casi 8 años es la de infraestructura en los barrios del Alto, sobre todo, en toda la ciudad, pero bueno, se nota más en los barrios del Alto. En estos últimos meses se ha estado asfaltando en el barrio Belgrano, por ejemplo, se asfaltó una parte de la ruta que une en el kilómetro 10 con la ruta que va al Catedral, pero acá no se hizo una sola cuadra nueva de asfalto en los barrios del Alto. Hablo del Frutillar, de Malvinas, del Omega, de Nahuel Hué, y donde viven miles y miles de vecinos y vecinas. ¿Cómo harían ustedes, dando por hecho que también va a ser una prioridad en caso de que ustedes fuesen gobierno?
Efectivamente, hemos tratado el tema. Bueno, lo primero que hay que resolver ahí es el tema de los pluviales y el agua. El agua, o sea, hace 2 años hubo manifestaciones en los barrios frutillarios aledaños por la falta de agua. Hemos estado ahí, las distintas fuerzas de izquierda, acompañando las manifestaciones. El año pasado no hubo tanto, pero igual, charlando con los vecinos, se manifestaron problemas de o falta de agua o baja presión. Entonces se prometió una obra de sacar agua del lago Gutiérrez, no hay nada hasta el momento, eso es una obra esencial. Y efectivamente del asfalto charlábamos que aquellas calles donde pasa el transporte público, el 80 por ejemplo, hay que asfaltarlas, porque digamos, después cuando hay nieve o cuando el clima está malo, entonces es mucho más difícil el acceso, pero al menos empezando por aquellas calles donde pasa el transporte público, hay que tener asfalto y naturalmente tener eso en buenas condiciones, porque mucha de la actividad turística depende de trabajadores que están ahí, o sea, haciendo un análisis poblacional o de muchos trabajadores que están en el alto y tienen que ir a los kilómetros, tomándose 2 colectivos un candidato para ir a los hoteles. Para aportarte un dato, justamente un candidato que se dedica al tema de recursos humanos, hace unos días me decía, el 90% de la mano de obra para el turismo proviene del el 90%, es decir, casi la totalidad proviene del alto. Para profundizar, digamos, para refutar, para refutar, digo, para aseverar la información que vos estás dando. Ahora, ¿cómo se hace, con qué recursos se hace en esas obras? Digamos, el tema de agua, la infraestructura está hecha, lo que falta es, digamos, la infraestructura domiciliaria está hecha porque hay instalación de agua, el problema está en las reservas y traer de otro lado. Pero concretamente, por eso digo, Genuso en su momento decía, no, porque falta esto, no hacemos el asfalto porque falta la cloaca, falta el gas, falta, y siempre había una excusa. El tema es que no, en 8 años no hizo una sola cuadra, ni en la Charcao, ni en la Lucma, ni en la Soldado de la Barría, que son las arterias principales que entra a cada barrio. Digamos, las prioridades están en otro lado, pero digamos, a ver, entrega el Cerro Catedral por 30 años, sin siquiera saber consultar a la opinión de los vecinos, y además con un canon irrisorio. O sea, uno podría decir, bueno, se lo damos, pero le cobramos, no sé, el 30% de las ganancias, que sería algo razonable, pero no, el canon que paga, las donaciones que hace el Cerro Otto, la Fundación Sara María Furman, es equivalente o mayor, o lo que se sacaba del estacionamiento medido, por lo menos hace 4 años era así. Sí. Entonces es irrisorio y de ahí se podía sacar dinero para obras del municipio, ¿no? Aparte de lo que venga de nación. Pero pero no, las prioridades están en otro lado, obviamente. Claro, sí, si vos decís que con los recursos propios, es decir, no hay que, no habría, porque dentro de los fondos que recauda la provincia, que son muchísimos millones que se llevan, estaba leyendo hace unos días 55 cuadras nuevas de asfalto en Viedma, por ejemplo, en otras localidades también haciendo asfalto financiado por la provincia. Acá la provincia no financia nada, digamos. ¿Ustedes no recurrirían, interpelarían a la provincia por esos fondos que nos corresponden a los barilochenses? Sí, digamos, hay que pelear por todos los fondos. Por ejemplo, el IVA, que es una barbaridad, digamos, porque el IVA lo paga hasta el más pobre, es un impuesto regresivo, o sea, impuesto progresivo que tienen todos los países, los más adelantados, digamos, Europa y Estados Unidos, tienen impuestos progresivos. O sea, el que más, si yo gano 100 pago 10, el que gana 200 no paga 20, paga 30 y así sucesivamente. Eso es bastante razonable. El IVA lo pagan todos, entonces quien más lo siente es el que menos tiene. Claro. Porque todos igual tienen que comer y tienen que pagar el 21%. Ese 21% va a nación. Sí. Todo, no se coparticipa. Es decir que yo igual te preguntaba porque más allá de Nación, que queda más lejos, tenemos acá la provincia, acá nomás, digamos, con ingresos brutos, el 5% que se lleva, entre uno de los impuestos, digamos, que se lleva a la provincia y que evidentemente no vuelve nada, digamos. ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Tienen algún proyecto de decir, bueno, vamos a ir a golpearle la puerta a Beretinec para que nos dé un poco más de la plata que nos corresponde? Porque es nada, digamos. Pelear con todo, tanto con
provincia con nación, como para tener mayor capacidad municipal, porque es cierto que ahora los municipios prácticamente que no tienen recursos propios, digamos, entonces hay que pelear con provincia y con nación para que tenga más recursos propios. Sí. Digamos. Armando, bueno, yo creo que digamos una charla de 30 minutos no alcanza para hablar de lo que es un proyecto de gestión o de una propuesta de gestión municipal, pero bueno, por lo menos nos da la idea de con quién estamos hablando, dónde están parados, y bueno, la propuesta por ahí es profundizar en algún momento más cerca de las elecciones un poquito más, y después de caminar la campaña. Ustedes a nivel de dinero, me decía, se están financiando con aporte de los trabajadores. ¿Están realizando ya una campaña o esperan para más adelante? Estamos haciendo campaña financiera entre nuestros simpatizantes y eso. Quien quiera contribuir, bienvenido. Tenemos nuestras redes sociales, por ejemplo, Izquierda Socialista Bariloche. Ahí tenemos Instagram. Por ahí quería mencionar dos cositas. ¿Quiénes serían los concejales? El primer concejal, porque se turna entre las cuatro fuerzas. Y bueno, también nos quedó pendiente algo de la mujer, ¿no? Pedimos más presupuesto para la Secretaría de la Mujer, más refugios, hay 2 por ahora. Están los centros de atención primaria que faltan, y que el municipio tome más trabajadores trans. Respecto de los concejales, el primer concejal se rotaría entre las 4 fuerzas. El primer concejal es Jorge Paulix, que es trabajador de comercio, tiene un negocio ahí en el Alto, justamente, de la red ecosocialista. La segunda es Alue Baigabuso, que es del PTS, es bióloga, personal de apoyo del CONICET y delegada de arte del CONICET también. El tercero es Facundo Britos, del Partido Obrero, que es repartidor y fotógrafo, y ha estado en todas las audiencias públicas por el transporte público, defendiendo la municipalización bajo control de los trabajadores y de los usuarios. Le sigue Acid Benston, que es de Izquierda Socialista, trabaja en el CEDES, investigadora de la CONEA, acá en el Centro Atómico, y del Grupo de Mujeres. Y el otro que podría rotar es Rodolfo Sánchez, que es ahora director del Instituto Nacional de Nanotecnología, fue 2 veces candidato a intendente, también es de Izquierda Socialista. Y INN ustedes están muy ocupados con esto, tiene centro de investigación en Bariloche y en Buenos Aires. Y por ejemplo, hay una parte que en un emprendimiento público-privado hizo los barbijos del CONICET, que usamos en pandemia, ¿no? Bueno, esos serían quienes podrían ser concejales, y se rotarían entre ellos en los 4 años de mandato. Y bueno, esperamos que nos apoyen, capaz que espero que ellos estén ahí en la próxima gestión, estén defendiendo los derechos de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.